Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 24. Y vamos a estar mirando hasta el versículo 31. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a darle observación a la palabra de Dios. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 24. Dice así la palabra. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas, repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Y aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Amén. En el contexto hemos venido hablando de las guerras que se han suscitado entre los reyes del norte y los reyes del sur. Decíamos que los reyes del norte fueron los descendientes ¿de quién? Seleuco, de Seleuco, los seleucidas. Y los reyes del sur, los ptolomeos. ¿Sí? Hablábamos de cuando Alejandro Magno murió, su reino se repartió entre sus generales, y decíamos que Seleuco tomó la parte del norte, mientras que Ptolomeo la parte del sur de Egipto. Y lo que hemos venido mirando en este capítulo es una lucha, un conflicto que parece no acabar entre los reyes del norte y los reyes del sur. Y decíamos además que esa guerra obviamente afectaba ¿a qué país? ¿A qué nación? A Israel. ¿Por qué? Porque estaba en medio. Estaba en medio. Y lo que hemos venido estudiando, mis hermanos, es pura historia, pero en su momento fue profecía. Porque Dios le reveló estas cosas a Daniel antes de que ocurriese. Y esto nos muestra que Dios es quien conoce todas las cosas en este mundo, que Él es el que sabe lo que va a suceder, aún con los detalles más pequeños, más mínimos, como los ha venido mostrando en este capítulo. Ahora, aquí vemos que este Antíoco Epífanes, de quien hemos estado hablando, este hombre despreciable, decíamos que era alguien vil, alguien despreciable. ¿Por qué razón? No se comportaba como un rey, hacía unas locuras y unas cosas sin sentido,
decíamos que iba y se emborrachaba con los hombres más viles de su pueblo, se escondía en los baños a tirarle piedras a las personas que pasaban. Era un loco, era un hombre vil y despreciable. Sin embargo, vimos que llegó al poder por medio de artimañas y de engaños, y que finalmente vamos a continuar mirando en este capítulo el mal tan grande que trajo sobre la nación de Israel, el mal que este hombre le hace a la nación. Fue un descendiente seleucida que llegó al poder del norte por medio de engaños y de artimañas. Un hombre rastrero, ruin, que se comportaba más como un loco que como un rey. Uno de los métodos que empleó fue el de atacar por sorpresa. Así que el versículo 24 nos dice: estando en la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Es decir, que todo estaba tranquilo y en paz, cuando de repente, de una manera inesperada, este hombre decide atacar e invadir. Atacó de una manera repentina, mientras usaba la máscara de la amistad y hablaba palabras de paz. Qué traicionero, ¿no? Mientras hacía estas cosas, Epífanes se arrojó sobre las ciudades de Judá y Jerusalén, causando gran estrago y haciendo perecer a muchos del pueblo de Israel. La sagacidad de este hombre era evidentemente sin paralelo en la historia de Siria. Dice que ni sus padres ni sus abuelos hicieron lo que este hombre despreciable se atrevió a hacer. Era tan demente que cuando iba y atacaba a algún sitio, cogía el botín y lo repartía entre sus soldados. Imagínense, tal vez para congraciarse con ellos, o quién sabe por qué lo hacía. Seguramente les daba de lo que tomaba de los lugares que conquistaba, el botín de guerra. Repartía esos despojos entre sus soldados. Y lo que él quería obviamente era conquistar ¿dónde? Según lo hemos estado mirando, les decía, una guerra entre el norte y el sur. Seleucidas, Ptolomeos. Siria, Egipto. ¿Qué quería Antíoco Epífanes? ¿Qué quería conquistar? ¿Qué país? Egipto, correcto, Egipto. Pero aquí hay algo interesante, y es que el versículo 24 nos dice, miremoslo: formará sus designios, y esto por un tiempo. ¿Qué indicarán esas palabras de por un tiempo? Que no iba a ser para siempre, que no sería para siempre, ya que el amo, el dueño y señor del universo, quien pone fin en su momento y limita a aquel soberbio y despreciable rey, es Dios. Dios. Algo que podemos aprender de las maquinaciones de este Antíoco Epífanes es que, como lo veíamos en el capítulo anterior, nosotros también vivimos en un conflicto. ¿Recuerdan? Hablábamos de un conflicto que, ¿cómo es el conflicto que se libra hoy en día, que nosotros libramos? Lo veíamos en el capítulo anterior. Un conflicto espiritual. Tenemos una lucha espiritual. Así que no podemos dormirnos en los laureles. No podemos bajar la guardia. No podemos ignorar las maquinaciones de nuestro adversario. Porque si lo hacemos, ¿qué pasa?
Satanás puede atacarnos y dañarnos. Por otra parte, podemos ver que la paz y la amistad promovida por este rey es como la paz y la amistad que se promueve en el mundo. Es una paz ¿qué? Falsa, incierta, engañosa y mentirosa. La paz que el mundo ofrece, mis hermanos, no es comparable con la paz de Cristo. Hace poco, en el gobierno anterior se hablaba de paz, se firmaron tratados de paz, pero ¿cuál es la realidad de nuestro país hoy? Paz, paz. Las metrallas y los fusiles hacen paz. ¿Sí? ¿Y qué estamos viendo? Derramamiento de sangre, ¿sí? Líderes asesinados, gente muriendo injustamente, porque esa es la paz engañosa que el mundo ofrece. Esa es la paz que no lleva a nada y no podemos confiar obviamente en ella. Y por último, vemos que lo que se propongan los hombres ruines y bajos por algún tiempo surgirá y prosperará, pero finalmente no durará ni será para siempre. Todo lo que los hombres se propongan, esa carrera que los hombres sin Dios se propongan, aunque prospere por un momento, aunque prospere por un tiempo, no será para siempre. Ningún hombre irá más allá de donde Dios le permita ir. Ningún hombre irá más allá de donde el Señor le permita llegar. Y aquí le tenía un tiempo a este Epífanes, que, como iremos viendo en el contexto, irá llegando. Aparentemente el hombre hacía lo que quería y nadie le decía nada. Pero veremos que Dios le tiene un tiempo señalado. Versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Entonces, como ya les dije, uno de los sueños de Antíoco era posesionarse de Egipto. De ese modo uniría su territorio por medio de la tierra gloriosa hasta la vasta región de Egipto. En este pasaje se describe la primera de 13 invasiones ejecutada por Antíoco en la primavera del año 168 a.C. Es decir, que se trató de su primera invasión abierta. Por lo tanto, entró a Egipto con una multitud abrumadora que incluía carros, elefantes y caballería. A diferencia de lo que había hecho antes, con poca gente, aquí se mueve con un gran ejército. Y el rey del sur en ese momento era Ptolomeo Filometer, quien preparó un gran ejército para enfrentar a Antíoco, pero que fue traicionado por sus propios sobrinos, sus propios nobles, o sea, aquellos que comían de su mesa, le traicionaron a este rey. ¿De dónde? Del sur, correcto, del sur. Y algo que podemos ver acá es que el hombre de por sí es traicionero aún con el que le da de comer. Los mismos nobles y la misma familia de este rey que él seguramente ayudó, ahora le dan la espalda y se unen con Antíoco Epífanes. Y esto nos lleva a la conclusión que definitivamente no podemos confiar en nadie, ¿no? No podemos confiar en nadie, aún las personas que están cercanas a nosotros, ¿sí? El único en que podemos confiar plenamente es en nuestro Señor Jesucristo, porque las personas tienden a traicionar, y aquí lo estamos viendo. Versículo 26 y 27. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos.
El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. En estos pasajes se describe el acuerdo entre Antíoco y sus sobrinos, plan que finalmente fracasó por causa de la intervención romana. Efectivamente, Ptolomeo fue traicionado por los que debieron haberle ayudado, por los más cercanos a él, los que comían de su propia mesa. Ellos fueron los infieles desertores, no dudaron en unirse al enemigo. El ejército de Ptolomeo fue disipado como agua, barrido en batalla. Aquí se habla en el sentido de la derrota. Fueron derrotados de una manera abrumadora. Muchos cayeron muertos y otros heridos de muerte, y los que murieron fueron tomados como cautivos. Los que no murieron, fueron tomados como cautivos y rehenes. Entonces, este Epífanes se propuso a toda costa retener la tierra de Israel. ¿Por qué estaría tan interesado en esa tierra? Dios estaba bendita. ¿Por qué? Bueno, es la tierra escogida por Dios, pero aparte de eso, ¿qué tiene Israel ahí? La bendición de Dios estaba sobre todos. Una buena posición geográfica, sí. Es un lugar estratégico. Era un lugar estratégico porque desde allí él podía utilizar ese lugar como refugio, pero también preparar ataques contra Egipto. Entonces era un lugar muy estratégico y al mismo tiempo le servía de plataforma para lanzar sus propios ataques. Entonces lo que vemos aquí es que este Antíoco y Ptolomeo eran cortados con la misma tijera. Ambos eran engañosos, mentirosos, traicioneros, y parece que en Memphis se sentaron a comer en la misma mesa y hablaban de paz, pero por dentro estaban allí maquinando cosas, ¿no? Eran de la misma línea, engañosos y traicioneros. Versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá ¿a dónde? A su tierra. Debido a la presión ejercida por el creciente imperio romano, Antíoco regresó a Siria, eso sí, llevando consigo muchas riquezas de Egipto. Aunque seguramente resentido por su fracaso, no pudo conquistar, no pudo hacer lo que quería. Entonces seguramente ¿cómo estaba? ¿Cómo estaría al no lograr lo que quería? Invadir Egipto y que fuese suyo. Furioso, irabundo, resentido, amargado, frustrado. ¿Y contra quiénes se desquita? ¿Contra quiénes toma venganza? Al no poder conquistar Egipto. Contra Israel, contra el pacto de Dios. De modo que atacó Jerusalén, capital del pueblo del pacto, y ordenó indiscriminadamente la muerte de mujeres y de niños. Mató a 80,000 hombres y tomó 40,000 prisioneros. Además vendió a 40,000 como esclavos. Imagínense. 40 y 40, 60. 40 y 40, 80. ¿Y 80? 160. Más 3 ceros. 160,000 hombres. 160,000 hombres en ese ataque a Jerusalén. Imagínense. Además entró al santuario y tomó los utensilios sagrados de oro y de plata, y no contento, sacrificó un cerdo en el altar y derramó su caldo por el templo.
El pueblo de Israel tuvo que sufrir las consecuencias de la frustración, la ira y la demencia de este rey pagano llamado Antíoco Epífanes. Sin embargo, Dios lo permitió como un anticipo. Lo que estamos viendo aquí es un anticipo de lo que ocurrirá en el futuro, cuando se desate la peor persecución contra el pueblo de Dios. Todo lo que los hebreos han de padecer, ¿será por qué causa? ¿Por qué el pueblo de Israel debe sufrir tanto? Por su desobediencia. ¿Y por qué más? Por olvidarse de Dios. Por olvidarse de Dios y buscarse. Juan capítulo 1 dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese rechazo de Israel, esa dureza hacia Cristo, lo que ha hecho es que finalmente Dios les entregue al final en las manos de un dictador cruel y sanguinario que se ha de levantar. Por no haber creído en Cristo, serán entregados al anticristo. Versículo 29 y 30. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. La expresión el tiempo señalado se refiere a la segunda invasión de Antíoco, llevada a cabo en el año 168 a.C., y esta vez corrió peor suerte, ya que la expedición no tuvo éxito como la primera. Al parecer, este rey Antíoco Epífanes se encontró de frente con el embajador romano, quien le presentó el decreto del Senado. Y de modo que cuando Antíoco contestó que consideraría lo que había de hacer, dicho hombre, el procurador, el embajador romano, trazó una línea alrededor de él con una vara y le dijo: necesito una respuesta para el Senado antes de que usted salga de ese círculo. ¿Qué imperio se estaba levantando? El imperio de hierro. El imperio romano estaba empezando allí a levantarse. Y estaba dando lugar el imperio, ¿cuál? ¿Cuál estamos viendo? ¿Cuál era el imperio anterior al romano? El griego, correcto. El imperio griego estaba llegando a su final y se estaba levantando de una manera fuerte el imperio romano. Entonces Antíoco se sometió y se retiró sin siquiera ofrecer combate. Esas naves que se mencionan allí de Quitín se refiere a los barcos de guerra procedentes de Chipre, en los cuales llegaban los embajadores romanos. Ya contra ellos Antíoco no era nada. Y fue durante esa retirada que Antíoco de nuevo pasó por Israel. Y al pasar por Israel, ¿qué hizo? Otra vez cogerla contra el pueblo de Dios. Otra vez ir y descargar su ira, su rabia, su frustración y su resentimiento contra el pueblo de Israel. Entonces la emprendió contra los judíos. Y el propósito que tenía era destruir y acabar completamente el sistema de adoración que ellos tenían. Entonces, ¿qué hizo? Levantó un altar al dios Zeus en el sitio donde estaba el altar del holocausto y ofreció un cerdo a dicha divinidad pagana. Los judíos fieles no se doblegaron a los deseos de Antíoco. Incluso muchos de ellos prefirieron la muerte.
como fue el caso del sumo sacerdote que estaba en ese momento. El hombre dijo: no, esto no lo voy a permitir, y si me tienen que matar, que me maten, pero no lo voy a aceptar de ninguna forma. Y efectivamente murió. Más tarde, Antíoco decretó que todos, bajo pena de muerte, se conformarían con la religión griega. Entonces lo que este hombre quería era acabar definitivamente el judaísmo y establecer el politeísmo de los griegos. Y este fue el peligro más grave que jamás antes había amenazado el culto revelado al pueblo santo, porque ninguno de los gobernantes mundiales anteriores se había opuesto de esta manera al sistema de adoración del pueblo de Dios. El autor de un libro apócrifo llamado Los Macabeos se refirió a esos judíos traidores cuando escribió lo siguiente: el rey Antíoco publicó un decreto que en todo su reino, de que todos formasen un solo pueblo, dejando cada uno de ellos sus peculiares leyes. Todas las naciones se avinieron a la disposición del rey. Muchos de Israel se acomodaron a este culto, sacrificando a los ídolos y profanando el día de reposo. Entonces, ¿qué ocurrió con este ataque de Antíoco Epífanes al pueblo de Israel? ¿Qué hizo? ¿Qué causó en muchos judíos? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Someterse, aceptar, traicionar a Dios, olvidarse de lo que Dios les había demandado, dejar a un lado el sistema de adoración, dejar la circuncisión, dejar los sacrificios, empezar a trabajar el día de reposo, hacer todo lo que Dios les había dicho que no deberían hacer. Y este fue el desastre más grande para Israel. Finalmente, la profanación del templo. Se destruyeron los rollos de la Torá y se prohibieron el sábado y la circuncisión. Terrible, ¿no? Además, se obligó a la población a comer carne de cerdo y se abolieron los sacrificios oficiales, pues como ya lo hemos resaltado, en el templo se erigió una estatua del Zeus olímpico con los rasgos de este Antíoco Epífanes. Entonces lo que hizo fue levantar allí un ídolo abominable en el lugar del holocausto, en el templo, y era un ídolo que conservaba sus propios rasgos. Terrible, ¿no? Versículo 31 y terminamos. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. El insólito ataque de Antíoco Epífanes no doblegó el espíritu de aquellos judíos fieles. Al contrario, la persecución hizo que muchos de ellos se unieran para dar comienzo a lo que se conoce como la revuelta de los macabeos. Muchos judíos dijeron: no, esto no puede ser. No podemos abandonar lo que Dios nos ha dado, lo que el Señor ha establecido. No podemos darle la espalda a nuestras convicciones, a nuestra fe. Es nuestra fe, son nuestros principios. No podemos apartarnos de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a tomar las armas y se organizaron como unas guerrillas de judíos tratando de buscar la libertad por medio de las armas. Además, Matatías y sus hijos organizaron una guerrilla, como ya lo dije, y en el año 166 a.C., a solo unos meses que se iniciara esa guerra, Matatías murió y en su lugar quedó uno de sus hijos llamado Judas, no Iscariote. Esto es antes de Cristo. Estamos en el 165, 67, 68 antes de Cristo. ¿Sí? El hijo de Matatías, un hombre llamado Judas, fue quien le sucedió a él como líder del movimiento que
buscaba liberarse del poder de Antíoco Epífanes. Y Antíoco pues pensaría en su momento, no, pues estos pobres miserables ahí armados ahí en grupitos, pues ¿qué daño me pueden hacer? Pero lo cierto es que esas guerrillas empezaron a causarle una derrota tras otra derrota y empezaron a llevarlo al fracaso, poco a poco. Esas guerrillas definitivamente surgieron efecto, como dice la historia. Pero estos pasajes, mis hermanos, marcan un gran contraste entre los judíos fieles que se negaron a deshonrar a Dios y prefirieron morir, y aquellos apóstatas que no solo desampararon el pacto santo, sino que también obraron en su contra y se volvieron puros paganos. El santuario de fortaleza que se menciona aquí era el templo de Jerusalén, que naturalmente era un lugar de fortaleza, por lo cual pudo resistir hasta lo último contra los ataques y contra los sitiadores. Pero aquel lugar emblemático y epicentro del judaísmo realmente era la fortaleza espiritual del pueblo de Israel. ¿Por qué era tan importante el templo en Jerusalén para los judíos? ¿Y por qué es tan importante ese lugar aún hasta el día de hoy? ¿Por qué es ese sitio importante? Porque Dios se manifestó allí. Ese fue el lugar en donde Dios se manifestó entre su pueblo. Entonces imagínense, era la presencia de Dios con su pueblo. Y al ver el templo lleno de ídolos, ¿sí?, que se regó el caldo y la sangre de un cerdo sobre aquel lugar santo, consagrado a Jehová, ¿qué podía sentir un judío piadoso? ¿Qué podía llegar a sentir y a experimentar alguien que amara la palabra de Dios y la obra de Dios? Tristeza, quebranto, angustia, dolor. ¿Pero qué hicieron otros? Mientras unos estaban así, ¿cómo estaban los otros? Acogiendo el paganismo de los griegos, diciéndole bienvenido a la idolatría, adorando dioses falsos. Dejaron las cosas que Dios les había mandado, se olvidaron de ellas y le dieron la espalda al Señor. Finalmente en el templo se erigió la abominación espantosa y desoladora. Esa abominación desoladora generalmente se identifica con idolatría, es decir, que en el lugar donde Dios se manifestaba, en ese lugar de habitación de Dios, fue consagrado a los ídolos, a los demonios, a los dioses falsos. Y el día 15 del mes de Kisleú, en el año 145 a.C., el altar de ídolos fue puesto sobre el altar de los holocaustos de Jehová. Y hasta el día de hoy, ¿cómo está ese lugar allí en Jerusalén? ¿Se adora al Dios vivo y verdadero en ese lugar? No. ¿Qué hay en la actualidad? Es un revuelto de todo. Bueno, hay de todo, sí, hay de todo. Pero ¿qué se levantó en el lugar donde quedó en algún momento el antiguo templo en Jerusalén? ¿Qué existe hoy ahí? La mezquita de Omar, o cúpula de la roca. Es un lugar de adoración mahometana. Allí todavía, hasta el día de hoy, se está celebrando y dando culto a los ídolos y a los dioses falsos. Mire usted, desde esa época que se contaminó, estamos hablando aquí de antes de Cristo, hasta el día de hoy, ese lugar no ha sido depurado, no ha sido consagrado. Sin embargo, sabemos por la profecía que los judíos levantarán otra vez allí el templo. Y sabemos que ellos ya en este momento tienen todo para hacerlo. Lo único que les falta es
El lugar. El lugar. El lugar, porque ellos ya tienen todo para hacerlo y de una manera rápida. ¿Y qué ha de ocurrir en ese templo allí cuando se levante? La abominación desoladora de la cual habló nuestro Señor Jesucristo, porque finalmente el anticristo ayudará a los judíos a levantar el templo al comienzo, pero al final, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, se va a levantar en ese templo y va a decir: no, un momento, paren ya los sacrificios, aquí estoy yo, adórenme a mí. Y en ese momento los judíos van a decir: oh, ¿qué pasó aquí? Y dice que romperá el pacto a la mitad de la semana. Y el que antes fue amigo, este Antíoco Epífanes lo representa muy bien, ¿no? Lo ilustra muy bien: engañoso, traidor, mentiroso. El que antes fue amigo de Israel, entonces se va a convertir en el principal enemigo. Y allí a la mitad de la semana se va a iniciar la persecución más terrible contra la nación de Israel. Pero ¿qué podemos aprender de todo esto, mis hermanos? En estos pasajes veíamos que el rey del sur fue traicionado por los mismos que comían de su mesa. También decíamos que Antíoco Epífanes quiso destruir completamente el sistema de adoración de los judíos, y que aunque muchos se doblegaron a él, otros no lo hicieron. Entonces, ¿esto qué nos deja a nosotros? ¿Qué aplicación nos puede traer a nosotros? La pregunta es: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por defender nuestros principios cristianos y nuestra fe? Si se desatase una persecución en la que nuestras Biblias fuesen quemadas, que se nos arrancaran de las manos y fueran tiradas en una hoguera, si se nos prohibiese congregarnos como lo estamos haciendo el día de hoy, si sacase el gobierno un decreto que dijese: no voy a permitir ninguna religión que no sea esta, va a ser la religión oficial de esta nación y de este pueblo, y no voy a permitir ninguna otra, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos si no se nos permitiese celebrar la cena del Señor? Si no se nos permitiese congregarnos y hablar en el nombre de Cristo. ¿Qué haríamos si nuestros lugares de congregación fuesen sellados y se nos prohibiese hablar más en el nombre de Jesús? ¿Continuaríamos obedeciendo a Dios antes que a los hombres? ¿O seríamos como aquellos judíos desleales que abrazaron con gusto el paganismo? ¿Qué sería de nosotros si se levantase un gobernante loco que ordenase adoración para él mismo? ¿Puede suceder? Muchos hombres dicen: no, yo soy Dios, adórenme a mí. En Alemania, Adolfo Hitler, que fue un dictador terrible, participó en 2 guerras mundiales. Este hombre lo que buscaba al final era que se le adorase como Dios, y era tanto lo que la gente le tenía respeto y todo eso, que parece que ni siquiera le podían mirar a los ojos. Y el hombre estaba promoviendo el culto por él mismo. ¿Y qué pasaría de nosotros si se levantase un gobernante como él? ¿Nos arrodillaríamos o seguiríamos de pie como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego? De ninguna manera podemos traicionar a nuestro Rey del Cielo, porque de Él hemos recibido las mejores bendiciones y Él ha sido bueno y clemente para con nosotros. Aunque creemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no estará en la gran tribulación, porque sabemos por la palabra que va a ser quitada
Antes, nosotros tenemos una postura pretribulacionista, es decir, que creemos que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Aunque creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sin embargo, Dios en su soberana voluntad puede permitir persecución a la iglesia. De hecho, hay muchos países en el mundo en este momento que ya están siendo perseguidos. Usted puede leer, puede mirar noticias, puede buscar. Hay países en este momento en donde tener una Biblia y leerla está prohibido por la ley. ¿Estaríamos dispuestos a ceder nuestros principios y nuestra fe por ir en contra, por ir de acuerdo a lo que nos brinda el sistema? ¿Le daríamos la espalda a Dios? Vivimos en tiempos de gran liviandad espiritual, mis hermanos. La verdad es que vivimos en tiempos de gran liviandad espiritual. Las personas no son fieles ni siquiera en los deberes tan simples como congregarse o como orar. Y me da tristeza decirlo, pero muchos tienen la iglesia como el plan de desparche del domingo. Vienen a culto cuando no les visitan sus familias. Vienen a culto cuando no se van de paseo. Vienen a la iglesia porque no hay nada más que hacer, entonces vámonos para la iglesia. ¿Será que personas con estas actitudes y de este talante estarán dispuestos a darlo todo por Cristo? Hay un pasaje que me movió el piso cuando lo entendí. Y se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice: si fuésemos o si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces yo entendía que aunque nosotros fuésemos infieles, el Señor continuaría siendo fiel. Pero eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el pasaje. Por eso les digo que me movió el piso. Porque lo que realmente dice es que nuestro Señor será fiel en cumplir lo que ha dicho cuando dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No es que Dios continuará siendo fiel pese a nuestra infidelidad, no. Dios será fiel a su palabra, a lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho que si nosotros le negamos delante de los hombres, Él también nos negará delante del Padre. A eso es que será fiel. ¿Sí? A eso es que será fiel. Pedro descuidó la oración. ¿Y qué le ocurrió? ¿Qué le ocurrió a Pedro por descuidar la oración? El Señor le dijo: ¿no habéis podido velar y orar al menos un tiempo? ¿Y qué le ocurrió a Pedro? Después estaba allí donde no debía estar, rodeado de las personas equivocadas, en el lugar equivocado, y finalmente terminó negando al Señor. Y después tuvo que llorar amargamente. Tuvo que llorar amargamente. Fue zarandeado por Satanás, como ya lo sabemos, y tuvo que llorar. Y aunque el Señor por su gracia le perdonó, le restauró y le volvió a la comunión, como lo vimos cuando nuestro Señor, después de resucitado, aparece allí y le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces el Señor le pregunta, porque fueron 3 veces las que le negó. El Señor le perdonó y le restauró, sin embargo,
Vemos más adelante que Pedro se para en el día de Pentecostés y dice: ustedes negaron al santo y al justo. Cuando fue él quien lo negó, pero porque ya el Señor había restaurado su vida y el Señor lo había vuelto otra vez a la comunión y lo había restablecido en la obra para la cual le había preparado. Pero mis hermanos, si viniese una persecución sobre la iglesia, si viniesen momentos de asedio y de acoso, ¿estaríamos firmes en el Señor? Cantamos: pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré, nada me... Pero ¿será que vamos a estar firmes hasta el final? ¿Podríamos estar firmes hasta el fin? Si tuviésemos que reunirnos como la iglesia en Rusia, perseguida, que se encuentran allí en las cuevas, en lugares clandestinos, tienen que hacer sus reuniones, tienen que rasgar sus Biblias y rotarse las hojas. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a padecer persecución por causa de Cristo? Que el Señor nos ayude, porque eso también hace parte de su gracia. Amén, mis hermanos. Vamos a orar.